Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y conmigo llevan la asignatura de Historia. Como tú puedes ver en la pantallita, vamos a hacer Historia del Perú. La clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 1. Y miren, ya con esta videoclase, niños, cerramos el cuarto bimestre. Hasta esta videoclase viene la evaluación del cuarto periodo. Y vamos a finalizar con todo el Tahuantinsuyo y vamos a hacer la educación y la religión incaica. ¿Correcto, chicos? Bien, entonces comencemos con nuestra última videoclase, nada menos que del día de hoy. Comenzamos entonces. A ver, miren, prácticamente todo el cuarto periodo, ponemos acá, todo el cuarto periodo, no es un tema sencillo, mira acá. El cuarto periodo, o cuarto bimestre, ¿cierto? ¿Qué hemos desarrollado nosotros todo este periodo? Nada menos que el Tahuantinsuyo. Todo lo que tiene que ser con el Tahuantinsuyo, ¿cierto? ¿Desde qué? Desde su antecedentes, de las dinastías, de las manacas, de sus periodos del Tahuantinsuyo, ¿cierto? ¿Ah? Hemos desarrollado la organización política, la organización social, la organización económica. Y ahora vamos a ver la educación y cómo era la religión en el mundo andino. ¿Correcto, chicos? Bien, comencemos bien entonces acá. ¿Cómo fue la educación en el incanato? Fue de carácter elitista y clasista. Es decir, que solamente la élite, solamente la clase gobernante, solamente esa clase social, este grupo selecto, eran los que se educaban, ¿no? Es decir, la nobleza de sangre, la nobleza advenediza, eran los únicos privilegiados que podían tener educación en el Tahuantinsuyo. Así fue en el Tahuantinsuyo. No es que todos tenían educación, etcétera, etcétera, no. ¿Ya? Muy bien. Miren, comencemos acá. En el incanato, solo la clase noble, la clase noble, nobleza de sangre, los parientes del Inca, los que habían jurado lealtad al Inca, ¿correcto? ¿Ve? También. Entonces, la clase noble tuvo acceso a una educación esmerada, preparada, organizada. Miren, la cual se encargó de preparar a la futura clase gobernante. Es decir, en otras palabras, la educación en Tahuantinsuyo estaba orientado a formar a los futuros funcionarios, ¿ah?, en el Tahuantinsuyo. Es decir, para eso fue el objetivo. ¿Y cuáles fueron los centros de educación en ese entonces? Fueron dos: el Yachayhuasi y el Ayahuasi. ¿Qué significa Yachayhuasi? Se traduce a la casa del saber. Huasi, casa. Yachay, saber. La casa del saber. ¿Correcto? ¿Ya? Y Ayahuasi, Aguasi es casa, la casa de las escogidas, de las vírgenes del sol, como suelen llamarlas. Muy bien, profe. Entonces comencemos. ¿Ve? El Yachayhuasi estaba dirigida exclusivamente para los varones, para los jóvenes, para los hijos de la realeza y la nobleza, solamente para los varones. Es decir, a los futuros gobernantes, funcionarios, la clase dirigente del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llamaba a los que impartían el conocimiento en el Yachayhuasi? Los amautas. El maestro, el que instruye, ¿no? El que enseñaba historia, la filosofía, matemáticas, ¿no?, a los futuros gobernantes, ¿no? Ahí ve, historia, lengua, religión, el manejo de los quitos. Ahí está. Eso lo enseñaban en el Yachayhuasi. Cosa muy diferente en el Ayahuasi, ¿correcto?
Acá era un centro de formación netamente femenina. Mientras en el Yachaywasi fue masculina, acá era eminentemente femenina. Se podía encontrar a las hijas de los nobles y de hombres del hombre común y corriente, los jatunrunas. Pero ahí estaban las mujeres más bellas del Tahuantinsuyo. Porque cuando el Inca iba, visitaba sus territorios, ¿no? Le gustaba reclutar púberes, adolescentes, ¿no? Que tengan cualidades y el Inca las escogía. O sea, las vírgenes del sol. Eran llevadas a los ayahuasis, que eran talleres textiles donde producían finas prendas, ¿correcto? ¿No? Era donde les enseñaban a preparar brebajes chicha, ¿no? A cantar, a recitar, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Y quién fue la que instruía a bueno, en este caso a las aguias? Si en Yachaguasi fue la mauta, acá no está, ponemos, acá fue la mamá cona. Así se llamaba la que instruía el conocimiento en Yachaywasi. ¿Mm? Ahí está la educación. Muy bien. Ahora pasamos al espacio andino. ¿Cómo era la cosmovisión? ¿Cómo era la interpretación, la filosofía en el mundo andino? ¿Cómo interpretaban ellos nada menos que, por llamarlo así, a ver, nada menos que el tiempo, el espacio, su origen? ¿Mm? Justamente vamos a ver eso. ¿Entiende? Los incas dividieron el espacio nada menos que en 3 espacios, subespacios. Para los incas había un espacio llamado el Hanampacha, el mundo de los dioses. Hanampacha, arriba, ¿correcto? La tierra de arriba. Caipacha era el mundo donde viven los hombres, el mundo donde vivimos nosotros. Y el Ocupacha o Urimpacha era el mundo de los muertos, representado por su suelo, donde habitaban muertos y también dioses relacionadas a las fuerzas profundas, como Pachacamac. ¿Quién era Pachacamac? Era el dios nada menos que de la tierra o de los movimientos telúricos. Escuchen ustedes, movimientos telúricos. Y la Pachamama, que era la diosa de la tierra. Entonces, en el mundo andino había nada menos que 3 formas de dividir el espacio. Hanampacha, el mundo de arriba, el mundo donde están los dioses, donde está el Inti, el sol, la Quilla, la luna, donde está Iyapa, el dios del rayo, donde están las estrellas, Cuyo, el mundo de los dioses. Y el mundo de los hombres es el Caipacha, donde vive el hombre, donde están las montañas, los árboles, los animales, los ríos. Y luego está el Ucupacha, el mundo de los muertos. Interesante. Ellos tenían así, era su propia cosmovisión, su propia forma de entender el mundo para ellos. ¿Te das cuenta? ¿Habían dioses? Claro, pues. ¿Cómo eran los dioses? Primero que nada, en el Tahuantinsuyo la religión, ¿qué cosa fue? Politeísta. Creían en varios dioses. Era politeísta, panteísta, adoraban las fuerzas de la naturaleza. La mayoría de sus dioses representaban la naturaleza, pues era panteísta. Acuérdate, mira, voy a apuntar. Ya, a ver, politeísta, varios dioses. Otro era panteísta. ¿Por qué? Porque adoraba las fuerzas de la naturaleza, el rayo, los temblores, la lluvia. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y se clasificaban en 3 niveles. Los dioses mayores, ¿correcto? ¿Ya? A profecía de Dios, ¿no es así? Y luego tenemos nada menos que, acá sería B, los dioses regionales, y C, los dioses menores. ¿Quiénes eran los dioses mayores? Los que gobernaban el mundo. Estaba el dios Huiracocha, él. Desde Chavín, el dios Huiracocha, o el dios de las varas.
o el dios de nada menos que los báculos, el dios Visco, el dios llorón. Pero ya con Pachacútec, ¿por quién fue reemplazado? Por el dios Inti, el sol. ¿Te das cuenta? Vaya, profe, dices Mérez. Dioses regionales, es decir, cada cultura conservaba a sus dioses regionales. Pachacamac, el dios de los movimientos telúricos, en la costa, en la región costa. El Pariacaca, en la zona central del Perú, el dios de las lluvias torrenciales. Guaribilca de los Huancas, Catequil de los Caxamarcas, eran dioses regionales. Y luego están los dioses menores. La esposa del sol, la mamaquilla, la luna. La Pachamama, la tierra. La mamacocha, el agua. Yacumama, agua dulce. Y Yapa, el dios del rayo. Cuyur, las estrellas. Cuichi, el arco iris. Ah, profe, así era, claro. ¿Ve? Huiracocha era el dios ordenador del mundo en el Tahuantinsuyo, ¿no? Su culto fue muy restringido, ¿ah? Pero el dios llamado Inti fue considerado el padre de los incas. Inca era hijo del dios Sol, era un dios privado de la etnia inca. El Sol era considerado como un dios fertilizador de la tierra. ¿Mm? Principal templo de oración, el Coricancha. ¿Ah? Muy bien. Oye, ¿en el Tahuantinsuyo había leyes? Sí, pero no eran escritas. Tenían un código moral. Los incas tuvieron en cuenta la enseñanza y práctica de los diversos principios morales, como la verdad, la honradez, el trabajo. ¿Ya? Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Yamaquilla, no seas ocioso. ¿A cuánto nos respiran Amaquilla, no seas ocioso? ¿Mm? Oye, uno de los grandes aportes de la arquitectura del Tahuantinsuyo, que hasta el día de hoy no se sabe con qué artefactos cortaron con precisión y encajaron las piedras. Principal materia de trabajo, la piedra. ¿Y cómo era la característica de la arquitectura? Era solidez, eran de piedras sólidas, fuertes, eran sencillas, no tenían mucha decoración y eran simétricas, eran perfectamente cortadas, encuadradas, nada menos que la arquitectura del Tahuantinsuyo. Como digo, hasta el día de hoy no se sabe exactamente con qué lo hacían. Pero en el Tahuantinsuyo había tres tipos de edificaciones: la arquitectura militar, la arquitectura religiosa y la arquitectura civil. La arquitectura militar eran las fortalezas, pues, estaban destinadas a cuidar nada menos que la entrada de una ciudad, ¿no? Es la fortaleza por cuidar. Ollantaytambo, Sacsayhuamán, eran fortalezas, ¿no? Se dan cuenta, donde decían los militares. La arquitectura religiosa estuvo destinada a la construcción de templos para adorar a los dioses, donde se rendía culto a los dioses. El Coricancha, el Pachacamac, el Quinticancha. Y la arquitectura civil está representada por palacios, viviendas donde el pueblo, la población vive, tambos, depósitos, por ejemplo, Tambo Machay. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Así era, o así es nada menos que los aspectos complementarios del Tahuantinsuyo. Con esto finalizamos, chicos, nuestra última videoclase y nos vemos en nuestra última asesoría. Chao, chao.